día de hoy vamos a estar mirando la expansión de Estados Unidos al oeste. Y recuerden, como siempre, quiero que copien lo rojo exactamente, lo amarillo quiero que lo pongan en sus propias palabras, todo lo verde no lo tienen que escribir. Y recuerden que hay preguntas en la descripción del video que tienen que responder. Y aquí está la pregunta esencial: ¿por qué los Estados Unidos se expandió hacia el oeste del año 1800 a 1850? Como ya hemos visto, hubo diferentes eventos que llevaron a la expansión dramática de los Estados Unidos, como la compra de Luisiana, como la revolución en Texas y eventualmente la guerra con México, que ahora trajeron a nuevo territorio a los Estados Unidos. Tenemos que empezar esta historia con los nativos americanos. Recuerden que ellos habían vivido aquí por miles de años, más de 15,000 años viviendo aquí en Norteamérica. Habían más de 500 diferentes tribus de nativos americanos viviendo aquí en Norteamérica. Eran tribus muy diversas, muy diferentes de unos a otros. Por ejemplo, algunos construyeron represas, quemaron pasto, otros no creían en cambiar absolutamente nada de la tierra. Todas las tribus eran diferentes. No puedo decir que todos los nativos creían esto o creían lo otro, porque eran tan diversas estas tribus. Tenían diferentes idiomas, diferentes creencias, diferentes culturas. Por ejemplo, tenemos los Anasazi, que vivieron hace más de 2000 años. Construyeron estructuras enormes en el medio del desierto. Tuvieron un tipo de aire acondicionado, sabiendo el movimiento del viento y de la temperatura. Y como los mayas, interesantemente, se desaparecieron de la nada. Tenemos a los Comanche, que era una tribu muy interesante. Ellos creían que la tierra era sagrada. Por ejemplo, los Comanches tenían más éxito en usar caballos que otras tribus, y en casos se los robaban a estos caballos de los blancos y solían atacar mucho a estos americanos. Cuando ellos conquistaban a otra tribu o grupo de personas, típicamente mataban a los bebés porque eran muy difícil de criar a estos bebés. A las mujeres típicamente las forzaban a ser esclavas y típicamente mataban a todos los hombres. Pero los niños que ya no eran bebés, típicamente los aceptaban a la tribu y básicamente los trataban como si fueran unos de su tribu. Incluso personas americanas, personas blancas, fueron criadas por nativos americanos que habían conquistado a estos blancos. Ahora, el problema fue que los americanos empezaron a matar a su alimento, que eran los búfalos. Entonces, poco a poco se empezaron a morir estos Comanches. También tuvimos tribus en lugares como Alaska, por ejemplo, que solamente tenían el sol la mitad del año y tenían una forma muy diferente de tener el seguimiento del tiempo. Por esta razón, incluso ellos no se daban besos en la boca típicamente como otras culturas. Típicamente hacían lo que llamamos besos de Eskimo, donde tocaban de nariz en nariz, y hacían esto porque besar a alguien en la boca en este friazo podría congelar tu saliva y juntar los labios en una manera muy vergonzosa y también posiblemente peligrosa. Principalmente ellos comían cosas como focas, comían diferentes peces y diferentes aves. Incluso en algunas ocasiones también se comían los osos polares. Ahora, la expansión de Estados Unidos hacia el oeste fue una que llevó a la destrucción de los nativos americanos. Poco a poco fueron empujados más y más hasta el oeste y fueron perdiendo su manera de vivir, su cultura, sus creencias, y poco a poco murieron más y más. Las primeras personas que fueron al oeste fueron los hombres de montaña. Estas personas fueron al oeste por el hecho de que ellos estaban tratando de hacer dinero, estaban tratando de buscar oro, o típicamente estaban ahí para cazar a castores. Crearon caminos que después permitieron a personas viajar hacia el oeste más rápidamente. La mayoría de estos hombres se casaban con mujeres nativas, pasaban mucho de su tiempo a solas y típicamente adoptaban costumbres nativas. Un concepto interesante de la expansión de Estados Unidos hacia el oeste fue la idea del destino manifiesto, que era nuestro destino como país, expandirnos
hacia el oeste, que todo el continente de Norteamérica debería de ser para los Estados Unidos, para que nosotros pudiéramos traer democracia a todo el continente. Una idea muy hermosa, pero obviamente la manera en que esto sucedió fue de una manera muy terrible, matando a nativos americanos, empezando guerras y obviamente cosas muy malas. Esto nos lleva a un concepto llamado el individualismo. Esta idea de que estas personas, estos pioneros que se empezaron a mover hacia el oeste, empezaron a convertirse en personas que no ocupaban el gobierno, que podían ser responsables por sí mismos, que se podían cuidar por sí mismos. La idea era que esta vida dura en el oeste los hacía a estos americanos más fuertes. Después de vivir de esta manera tan ruda, tan dura, los hacía personas más fuertes, personas que se podían cuidar a sí mismos. Y que este era el espíritu americano, que esta es la manera en que nuestro país creó esa identidad para nosotros. Ahora la pregunta se hace, ¿por qué decidieron estas personas, estos americanos, estos pioneros, moverse hacia el oeste? Una razón puede ser aventura. Era algo nuevo, algo emocionante que muchas personas querían hacer. Otra es por un nuevo comienzo. Es como, por ejemplo, cuando tú vas a una nueva escuela, o tal vez cuando ya te gradúas y vas a la universidad, es un nuevo comienzo. Todo lo que tú habías hecho en el pasado ya no importa. Tú eres una nueva persona en relación con las personas que están aquí en este nuevo lugar. En el oeste podías empezar de nuevo. Es como, por ejemplo, un videojuego. Te mueres en el videojuego, en Fortnite por ejemplo, y después revives y es todo un nuevo juego. Otra razón, especialmente para los mormones, era la libertad religiosa. Como estabas lejos de autoridades importantes de los Estados Unidos, había mucho más libertad. No había nadie ahí fijándose en lo que tú estabas haciendo, como en la parte este del país. Entonces muchos de estos mormones que habían sido tratados muy malos por otros americanos se movieron a lugares como Salt Lake City, donde empezaron básicamente una colonia de mormones. Otra razón, y tal vez la principal razón, era la riqueza. Era esta búsqueda de más. Y esta es una idea muy americana, ¿verdad? Nosotros los americanos siempre nos gusta tener más. Compraste una casa, ahora quieres una segunda casa, o tal vez una casa más grande. Tienes un PlayStation, pero ahora quieres el nuevo PlayStation, la nueva caja X, Xbox, ¿verdad? El nuevo teléfono, ¿verdad? iPhones, ¿cuántos iPhones han habido? La gran mayoría de gente no se les queda el iPhone, pero sale nuevo y ya quieren el nuevo modelo. A nosotros como americanos nos encanta siempre tener más y más. Entonces esta idea llevó a muchas personas a dejar su vida y moverse a un lugar nuevo porque creían que les iba a brindar más riquezas, que ahora podrían tener una granja más grande y hacer más dinero, o que se había descubierto oro en California y hubiera esa oportunidad de que tú te podrías convertir en una persona muy rica. Ahora, el camino hacia el oeste fue muy difícil. Enfrentaron muchísimos peligros. Estas eran personas comunes. Estos no eran expertos en la sobrevivencia a las afueras o soldados o algo así. No, estas eran personas comunes. Entonces ellos no tenían experiencia. Había muchísima enfermedad. Había muchos que se murieron de hambre. No podrías transportar tanta comida en tu vagón. Entonces era difícil encontrar comida. Tenías que cazar o tenías que comprar en la ruta. También había nativos americanos que obviamente no estaban felices con el hecho de que estas personas estaban invadiendo a su territorio. El clima también a veces podría ser un problema muy grande. En total, 1 de cada 10 personas murieron en ruta hacia el oeste. El viaje en sí tomaba alrededor de 4 a 6 meses. Típicamente viajaban 15 millas al día. Mientras que la única otra ruta hacia el oeste era por mar. Eso tomaba todo un año por completo. Eso tomaba mucho más tiempo, ¿verdad? En el mar. Ahora, interesantemente, las personas típicamente caminaban. Típicamente caminaban en la ruta. No se subían arriba del vagón. Típicamente iban al lado del vagón caminando. Especialmente, típicamente los hombres que controlaban a los animales que estaban moviendo el carretón.
típicamente estaban caminando 15 millas por día. Imagínense eso. Como ya dije, muchos se murieron de diferentes enfermedades como cólera, como diarrea, por ejemplo. La gente con esta diarrea se deshidrataban y se morían. Habían diferentes infecciones en el agua, por ejemplo, y todo tipo de problemas. Algunos también se ahogaban cuando estaban cruzando los diferentes ríos que estaban en la ruta. Habían muchas dificultades para estas personas, para estos pioneros, tratando de llegar hacia el oeste. Un evento que ilumina estas dificultades moviéndose hacia el oeste es el Donner Party. El Donner Party era un grupo de familias que estaban viajando hacia el oeste, pero el problema es que ellos se fueron muy tarde en el año y trataron de tomar una ruta que era supuestamente más corta, pero no lo fue. Entonces ellos se quedan atrapados en la Sierra Nevada Mountains, empieza a nevar allí y se quedan atrapados durante 5 meses. 42 de los 87 miembros de este grupo mueren. Empiezan con hambre estos individuos, se empiezan a comer sus animales, después se comen pedazos de árboles, se comen sus zapatos, hasta que finalmente se empiezan a comer a los muertos. Incluso les pusieron etiquetas a cada uno de los muertos para que nadie se comiera miembros de su propia familia. Eventualmente son rescatados, pero demuestra todos los desafíos, los problemas que tuvieron que enfrentar estos pioneros. Muchos de estos pioneros estaban dispuestos a enfrentar toda esta adversidad por el hecho de la fiebre de oro. En 1848 se encuentra oro cerca del molino de Sutter y esto trae a muchísimas personas hacia el oeste. En 1848 solo había alrededor de 1000 personas que no eran nativas americanas viviendo en California. Y menos de 2 años después habían más de 100,000 personas que no eran nativas americanas viviendo en California. Y había historias increíbles aquí en California acerca de este oro. Había rumores de que había montañas enteras de oro, que había oro por todos lados y que era muy fácil venir aquí, agarrar este oro y convertirte en una persona muy rica. Ahora, esto llevó a muchos problemas. Para empezar, la gran mayoría de personas no se convirtieron ricos y esto empezó a llevar a problemas entre los mineros, entre estas personas buscando este oro, porque llegaron personas de todo el mundo, personas de China, personas de Sudamérica, personas de Europa, personas de todos lados del mundo vinieron aquí a California. Esto empezó a crear problemas entre estos inmigrantes y los americanos. Muchos americanos empezaron a ser violentos en contra de estos inmigrantes. También hubo problemas con los nativos americanos. Incluso aquí en el estado de California se pagó $5 por cada nativo americano que matabas. El gobierno te daba $5 por cada nativo que mataras, por cada cabeza prácticamente que les entregabas. En total se encontró el equivalente a $500 millones de oro aquí en California. Incluso porque vino demasiada gente aquí en California demasiado rápido, hubieron tantas ratas en lugares como San Francisco que se tuvieron que traer barcos enteros de gatos aquí a San Francisco para que estos gatos pudieran matar a todas las ratas que estaban aquí en San Francisco. Interesantemente, las personas aquí en California que se volvieron muy ricas muy fácilmente eran los comerciantes y las mujeres. Ellos hicieron muchísimo dinero y es bastante obvio. Había una explosión de gente aquí ahora y toda esta gente estaba tratando de buscar oro. Entonces había muchísima gente aquí y ellos necesitaban que comprar suministros. Por ejemplo, una pala podría costar $36 en el dinero de ese entonces, que era mucho más de lo que el dinero vale hoy en día. Un solo huevo podría costar lo equivalente a $25 de hoy por un huevo. El café costaba más de $100 la libra. Si tú creías que Starbucks cuesta demasiado, imagínense eso. Y reemplazar un par de botas
podría costarte más de $2,500. Se aprovecharon de estas personas que vinieron aquí a California en búsqueda de dinero. También las mujeres hicieron mucho dinero. Increíblemente, solamente el 3% de las personas viviendo en California eran mujeres. Había muy pocas mujeres aquí. Y los mineros estaban dispuestos a pagar muchísimo dinero por una comida hecha por una mujer. Simplemente para mirar a una mujer era algo increíble para estas personas. Vamos a parar ahí. Gracias por mirar este video y los miro para la próxima.